El pastor que oraba de día y mató de noche. El caso Matt Baker. En apariencia, era una historia de fe, familia y vocación. Un joven pastor bautista, una esposa dedicada, 2 hijas pequeñas y una comunidad que los veía como un ejemplo de vida cristiana. Pero detrás del púlpito, de los sermones dominicales y de las sonrisas correctas, se estaba gestando una de las traiciones más frías y perturbadoras que han sacudido al mundo religioso en Estados Unidos. Un crimen silencioso, cuidadosamente planeado, envuelto en oraciones, mentiras y una nota de suicidio que nunca debió existir. Advertencia: el siguiente documental narrativo aborda un caso real de homicidio, manipulación psicológica, violencia dentro del matrimonio y abuso de poder espiritual. El contenido puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Matt Baker no era un desconocido ni un hombre marginal. Al contrario, era un pastor joven, carismático, bien hablado, con estudios teológicos y un futuro prometedor dentro de la iglesia bautista. En 2006, servía como pastor en la Crossroads Baptist Church, en el área de Hewitt, Texas. Su imagen pública era la de un hombre comprometido con Dios, con su congregación y con su familia. Pero esa imagen era una construcción frágil, sostenida por secretos que, tarde o temprano, terminarían por salir a la luz. Carrie Baker, su esposa, había conocido a Matt cuando ambos eran jóvenes. Se casaron creyendo que compartían la misma fe, los mismos valores y el mismo proyecto de vida. Carrie era madre de 2 niñas pequeñas, ama de casa y una mujer profundamente creyente. Su vida giraba en torno a su familia y a la iglesia. Para muchos, era la esposa ideal de un pastor, discreta, servicial, entregada. Sin embargo, puertas adentro, su matrimonio distaba mucho de ser el refugio espiritual que todos imaginaban. Con el paso del tiempo, la relación entre Matt y Carrie comenzó a deteriorarse. Testimonios posteriores revelarían un matrimonio marcado por el control, la manipulación emocional y un profundo desequilibrio de poder. Matt no solo era el esposo, también era el líder espiritual, el hombre que interpretaba la voluntad de Dios, y esa posición le otorgaba una autoridad que Carrie rara vez se atrevía a cuestionar. Mientras predicaba sobre la fidelidad, el sacrificio y la moral cristiana, Matt Baker llevaba una doble vida. Mantenía una relación extramatrimonial con otra mujer, una relación que no era un desliz pasajero, sino un vínculo sostenido en el tiempo, cargado de planes y expectativas. Para Matt, su esposa se había convertido en un obstáculo, un impedimento legal, moral y social entre él y la vida que deseaba construir con su amante. El divorcio, sin embargo, no era una opción sencilla. En el contexto de su comunidad religiosa, un pastor divorciado no solo perdía credibilidad, también podía perder su ministerio, su sustento económico y su estatus. Además, un divorcio implicaba reparto de bienes, custodia de las hijas y, sobre todo, una explicación pública que pondría en riesgo la imagen cuidadosamente cultivada durante años. Fue en ese cruce de caminos donde Matt Baker tomó la decisión más oscura de todas. No iba a irse, no iba a confesar, no iba a divorciarse, iba a eliminar el problema. El 7 de abril de 2006, Carrie Baker fue encontrada muerta en su cama. La escena, a simple vista, parecía clara. Carrie yacía sin vida, rodeada de frascos de pastillas para dormir. Junto a ella, una nota de suicidio. El mensaje era breve, escrito a mano y transmitía desesperación, cansancio y culpa. Para cualquiera que llegara sin contexto, el caso parecía cerrado desde el primer minuto. Matt Baker se mostró devastado. Lloró, rezó, recibió a familiares, amigos y miembros de la iglesia. Habló del dolor de perder a su esposa, del misterio del sufrimiento y de la voluntad de Dios. La congregación se volcó en apoyo. Nadie quería creer que algo más oscuro se escondiera detrás de aquella tragedia. Pero desde el inicio hubo detalles que no encajaban. Carrie no tenía antecedentes de depresión clínica documentada. No había expresado intenciones suicidas a familiares cercanos. Amaba profundamente a sus hijas y había hecho planes a corto plazo. Además, la nota de suicidio tenía un tono extraño, impersonal, poco consistente con la forma de expresarse de Carrie. Aún así, durante los primeros momentos, esas dudas quedaron relegadas por el peso de la narrativa inicial. La autopsia cambió el rumbo de la historia. El informe forense reveló que Carrie había muerto por una sobredosis de pastillas para dormir, pero no de la manera habitual en un suicidio. La concentración de medicamentos en su organismo era elevada, pero el patrón de ingesta sugería algo más que una decisión voluntaria. Había indicios de que las pastillas fueron administradas mientras ella dormía o estaba incapacitada, no ingeridas conscientemente en grandes cantidades. A esto se sumaba otro elemento inquietante. Carrie sufría problemas para tragar pastillas grandes y solía evitarlas. Sin embargo,
En su organismo se encontraron restos de comprimidos que, según sus allegados, ella nunca habría tomado por iniciativa propia. La investigación comenzó a profundizarse y poco a poco el foco se desplazó inevitablemente hacia Matt Baker. Los detectives descubrieron que Matt había investigado previamente sobre medicamentos, dosis letales y efectos secundarios. Había tenido conversaciones sospechosas, búsquedas inquietantes y un comportamiento que, lejos de corresponder al de un viudo devastado, parecía calculado y frío. Además, la nota de suicidio fue analizada por expertos en escritura, quienes concluyeron que no coincidía plenamente con la caligrafía ni con el estilo lingüístico de Cary. Pero el golpe más fuerte llegó cuando salió a la luz la relación extramatrimonial. Matt Baker no solo engañaba a su esposa, planeaba un futuro con su amante. Había hablado de matrimonio, de una nueva vida, de un nuevo comienzo que solo podía darse si Cary desaparecía. En mensajes, conversaciones y testimonios quedó claro que su esposa era vista como un problema a resolver, no como una persona. La fiscalía comenzó a construir el caso pieza por pieza. No se trataba de un arrebato ni de una discusión que se salió de control. Todo apuntaba a un plan deliberado. Matt habría administrado las pastillas a su esposa mientras dormía, esperando que la sobredosis hiciera el resto. Luego colocó los frascos, escribió la nota falsa y dio aviso de la tragedia. El uso de su rol como pastor también empezó a adquirir un peso simbólico devastador. Un hombre que predicaba sobre el bien y el mal, que hablaba de la vida como un don sagrado, habría asesinado a la mujer que compartía su cama, utilizando la confianza absoluta que ella tenía en él. A medida que avanzaba la investigación, la imagen pública de Matt Baker comenzó a resquebrajarse. La comunidad religiosa se dividió. Algunos seguían creyendo en su inocencia, aferrados a la idea de que un pastor no podía ser capaz de algo así. Otros empezaron a ver las señales que antes habían ignorado: su frialdad, su doble discurso, su vida secreta. El caso dejó de ser una tragedia doméstica para convertirse en un escándalo nacional. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir cada avance. El contraste entre el púlpito y la morgue, entre la Biblia y la escena del crimen, resultaba demasiado potente para pasar desapercibido. Sin embargo, aún faltaba lo más importante: la batalla legal, el juicio, las declaraciones, las contradicciones y, sobre todo, la pregunta que seguiría persiguiendo a todos durante años. ¿Cómo pudo alguien que hablaba en nombre de Dios planear y ejecutar un crimen tan meticuloso? El juicio contra Matt Baker no fue rápido ni sencillo. Desde el inicio, quedó claro que no se trataba solo de probar una muerte, sino de desmontar una imagen cuidadosamente construida durante años. La fiscalía sabía que no bastaba con demostrar cómo murió Cary Baker. Tenía que demostrar quién era realmente el hombre que había compartido su vida con ella, y qué era capaz de hacer cuando su mundo comenzaba a desmoronarse. Durante el proceso judicial, uno de los ejes centrales fue la nota de suicidio. La defensa insistió en que Cary había escrito ese mensaje en un momento de desesperación, alegando presiones emocionales, problemas matrimoniales y una supuesta fragilidad psicológica. Sin embargo, la fiscalía presentó peritos en grafología y lingüística forense que señalaron inconsistencias claras. La estructura del texto, el vocabulario empleado y ciertos giros lingüísticos no coincidían con los escritos conocidos de Cary. En cambio, se alineaban de manera inquietante con la forma de expresarse de Matt Baker. A esto se sumó el análisis toxicológico. Los expertos explicaron ante el jurado que la cantidad y el tipo de medicamentos encontrados en el cuerpo de Cary no correspondían a una ingesta voluntaria típica. La forma en que los fármacos se habían disuelto y absorbido sugería que fueron administrados de manera gradual mientras la víctima dormía o estaba incapacitada, no consumidos conscientemente en grandes dosis. La idea del suicidio comenzaba a perder peso frente a la hipótesis del homicidio. Pero el punto de quiebre emocional del juicio llegó cuando se expuso la vida paralela de Matt Baker. Testigos declararon sobre la relación extramatrimonial, los mensajes comprometedores y las conversaciones donde Matt hablaba de su esposa como un obstáculo. La fiscalía no presentó esta información como un simple adulterio, sino como el móvil central del crimen. Matt no solo quería a otra mujer, quería una vida distinta sin cargar con las consecuencias de un divorcio que destruiría su carrera religiosa. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se presentaron pruebas de que Matt había investigado previamente sobre medicamentos para dormir, dosis potencialmente letales y efectos secundarios. La defensa intentó justificar estas búsquedas como parte de una preocupación por la salud de su esposa, pero el contexto las volvió imposibles de desligar del resultado final. El jurado escuchó cómo esas investigaciones se realizaron poco tiempo antes de la muerte de Cary, en un patrón que no parecía casual. También se analizó el comportamiento de Matt tras el fallecimiento.
Testigos relataron que, pese a mostrar tristeza en público, su actitud en privado era distante, calculada y en ocasiones contradictoria. Hubo inconsistencias en sus declaraciones iniciales, cambios en su versión de los hechos y una frialdad que llamó la atención incluso a quienes intentaban defenderlo. La defensa apostó fuerte a la fe. Presentó a Matt como un hombre imperfecto, sí, pero incapaz de matar. Intentó sembrar dudas sobre la investigación, insinuando que se trataba de una persecución mediática contra un líder religioso. También sugirió que Cari podía haber estado más afectada emocionalmente de lo que se creía. Sin embargo, cada argumento parecía chocar contra un muro de pruebas circunstanciales que, juntas, formaban un relato coherente y devastador. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La imagen del pastor, sentado en el banquillo de los acusados, recorrió el país. Para muchos creyentes, el caso no solo representaba un crimen, sino una crisis de fe. ¿Cómo confiar en alguien que hablaba de Dios desde el púlpito y al mismo tiempo era capaz de traicionar de la forma más absoluta? En enero de 2010, tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Matt Baker fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Cari Baker. La sentencia fue contundente: 65 años de prisión. No hubo posibilidad de libertad condicional temprana ni atenuantes que suavizaran el castigo. El juez dejó claro que se trataba de un crimen premeditado, ejecutado aprovechando una relación de confianza absoluta. Para las hijas de la pareja, la sentencia no significó alivio pleno. Perdieron a su madre de la forma más cruel y, al mismo tiempo, vieron a su padre convertirse oficialmente en su asesino ante los ojos de la ley. Su historia quedó marcada para siempre por una traición imposible de reparar. Con el paso de los años, el caso de Matt Baker fue desapareciendo de los titulares, pero nunca terminó del todo. Desde prisión, Baker ha mantenido una postura firme. Insiste en su inocencia. Ha presentado apelaciones, solicitudes de revisión y declaraciones públicas donde afirma que fue condenado injustamente. Para él, el sistema falló. Para las autoridades y para la familia de Cari, la justicia se cumplió. A principios de 2025, el nombre de Matt Baker volvió a resonar en los medios, no por un nuevo juicio ni por una liberación, sino porque, tras casi 2 décadas en prisión, continúa proclamando que no mató a su esposa. Este resurgir mediático coincidió con una ola de noticias relacionadas con líderes religiosos involucrados en violencia contra sus parejas, lo que generó confusión y comparaciones indebidas en algunos reportes. En Argentina, en octubre de 2024, el asesinato de Isabel Salazar en Monte Grande estremeció a la opinión pública. Aunque su pareja era un pastor de edad avanzada, la investigación apuntó finalmente al yerno como principal sospechoso, bajo una hipótesis de codicia y disputa por herencia. En Colombia, en febrero de 2025, el caso del pastor Devinson Díaz abrió un debate urgente sobre la violencia de género, tras la denuncia de su expareja por años de maltrato e intentos de asesinato, con una advertencia oficial de riesgo inminente de feminicidio. En otros países surgieron reportes donde pastores no eran agresores, sino víctimas, o situaciones de conflictos sentimentales sin homicidio de por medio. Estos casos, aunque distintos, volvieron a poner sobre la mesa una discusión incómoda: el abuso de poder dentro de ciertos entornos religiosos y la facilidad con la que la fe puede ser utilizada como escudo para ocultar conductas violentas. El caso de Matt Baker, sin embargo, permanece como uno de los ejemplos más extremos y documentados de esa contradicción. Hoy, Matt Baker sigue tras las rejas, envejeciendo entre muros, aferrado a una narrativa de inocencia que no ha logrado convencer a los tribunales. Cari Baker, en cambio, permanece en la memoria como una mujer cuya vida fue arrebatada por quien debía protegerla. Su historia no es solo la de un crimen, sino la de una confianza rota, de una fe manipulada y de una violencia que se escondió detrás de un discurso moral. Este documental no busca atacar la religión ni generalizar culpas. Busca recordar que ningún cargo, ningún título y ninguna investidura espiritual colocan a una persona por encima de la ley ni de la verdad. Cuando el poder se combina con el engaño, el daño puede ser irreversible. Si este trabajo te ayudó a comprender mejor este caso y otros similares, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete a nuestro canal, deja tu like y comparte este contenido. De esa manera nos ayudas a seguir creando documentales profundos, responsables y sin maquillaje, para que las historias que muchos prefieren olvidar sigan siendo contadas.